Ya estamos con la presencia de una amiga de la casa, podríamos decir, docente, ¿sí? Docente, Bárbara Solernú. ¿Dije bien? Exactamente, muy bien. Muy bien, Bárbara Solernú, que hoy cumple años, no voy a decir cuántos años cumple, no me corresponde, pero le deseamos un feliz cumpleaños y es un honor también tenerte aquí un día en el cual estarías con tu familia celebrando, que es un día de semana y lógicamente que es más difícil, pero te agradecemos muchísimo la amabilidad que tuviste de venirte hasta acá. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Para mí es como venir a casa, porque en realidad ya venimos caminando juntos hace rato y realmente es un placer compartir con ustedes, así que muchas gracias. Bárbaro. Bueno, hoy te hemos convocado porque hemos estado hablando con Juan Carlos Sena sobre una industria que es absolutamente estratégica, que es la industria ferroviaria, ¿no? Que vos sabés, lo sabés perfectamente, fue destruida como un plan de destrucción de la Argentina, es decir, no es que se cayó y se rompió, sin que nadie lo quisiera. Hubo un plan que sigue vigente de desarticular a la Argentina, de balcanizar a la Argentina. Después se sorprenden de algunas guerras, ¿no? Pero hubo un plan de balcanizar a la Argentina no lo resistió, se entregó, digo en sus capas altas, políticas, económicas, esa oligarquía que domina, esa casta que ahora se está tan de moda, que domina la Argentina, no resistió. Sí resistió el pueblo, sectores del campo del trabajo, sectores de la población, pero no alcanzó ni por mucho a detener aquello. Y desmantelaron 47.000 kilómetros de ferrocarril que más o menos teníamos al inicio del gobierno de Menem y lo terminamos alrededor de 7.000, es decir, 40.000 kilómetros de vías ferroviarias volaron, con eso quedaron incomunicados los pueblos, quedaron las estaciones perdidas, ¿no? Vos viste que vas por el interior y ves la estación y se transformó en un centro cultural, en fin. Sí. Pero otro tanto, y menos visible aún, pero tan importante, ha sido la industria naval argentina. Así que para eso queríamos charlar con vos. Y vos estás muy vinculada y comprometida con este tema, con un referente extraordinario como es Ángel Cadelli. Pero bueno, vamos a hablar con vos. Y lo primero que me gustaría preguntarte es por el principal astillero que tiene la Argentina, que es el astillero Río Santiago, y que me encantaría que me dijeras ¿por qué no se reactiva el astillero Río Santiago? Porque es como que uno tiene la pelota ahí picando frente al arco, hay que hacer el gol, pero no lo hacen. Y vos te preguntás, ¿pero por qué nadie patea la pelota y por qué no se reactiva un astillero de la importancia, la trascendencia y el significado nacional y emotivo y ejemplo de lucha como ha sido el astillero Río Santiago? Contanos. Bueno, el astillero Río Santiago pertenece a un proyecto de patria. Fue creado por Juan Perón el 22 de mayo de 1948, luego de la Segunda Guerra Mundial, luego de que Estados Unidos se arrogara la conducción del entero planeta, a costa de haber sido el peor de todos, no por haber sido el mejor es que ganó, sino que por haber, en su ecuación costo-beneficio, haber matado más gente sin que lo maten. Por lo tanto, se ganó mando y conducción en una carrera de asesinos. Son asesinos profesionales. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos reconvierte toda la producción industrial de la muerte a la producción industrial de bienes y servicios para poder sostener su estatus, digamos, de vida. Habían aumentado el 30% el PBI en tan solo un año con la productividad que habían logrado por el consumo de guerra que les permitió, bonanzas económicas. Y luego de eso se disponen a sostener esos estándares de producción, de productividad, invadiendo los mercados internos de los países. El objetivo político era lograr que ninguno se desarrolle de manera endógena para poder ser consumidores de los bienes y de las manufacturas en general que proveía Estados Unidos, además de haberse convertido en el acreedor más grande del mundo, ¿no es cierto? Después de la Segunda Guerra Mundial todo el mundo se volvió su deudor
y eso lo posicionó en un lugar de fuerza para invadir todos los mercados internos. Perón, en ese momento, Farrell y Ramírez gobernaban la Argentina, se alinean a la geopolítica norteamericana y Perón rompe con ese alineamiento. Lo meten preso y en el 45 el pueblo lo saca. Juan Perón en el 46 le gana a Spritz-Braden, el embajador norteamericano, al Partido Comunista, a la Unión Cívica Radical y a todo el espectro político organizado en su contra, unido en su contra, y Perón gana con amplia mayoría, a pesar de haber sido solo enfrentado a todo el espectro político. En el 47 crea Somisa y en el 48 crea el Astillero Río Santiago como una respuesta geopolítica a esa subordinación que pretendía Estados Unidos. Entonces el Astillero Río Santiago es una herramienta geopolítica de liberación en contra directamente a los designios de los intereses de Estados Unidos, ¿no? Entonces, por supuesto que Estados Unidos lo que menos quiere es que su patio trasero, lo que ellos consideran su patio trasero, fabrique barcos, porque de esa manera nosotros tendríamos la logística para poder administrar y transportar las mercaderías de nuestro comercio exterior. Nosotros podríamos, a partir del transporte de nuestras cargas, decidir a quién le vendemos y a quién le compramos. Esa soberanía que te permite esta industria estratégica, que es la industria naviera, la actividad naviera, es, digamos, muy muy potente, muy estratégico, y es lo que Estados Unidos no quiere. Entonces, es un conflicto el Astillero Río Santiago. Para ellos es un problema, para nosotros es una solución. Entonces, ahora, este gobierno... Vos mencionaste el gobierno de Perón, que crea el Astillero Río Santiago, y un gobierno que se dijo originalmente peronista, que fue el gobierno de Menem, es el que, lo termina desmantelando, vamos a decir. Ahora, si nosotros tomamos toda esta etapa democrática, nosotros tenemos 38 años y medio de vida democrática. Uh-huh. Y de esos 38 años y medio, podríamos decir que 11 y medio gobernaron directamente radicales o liberales, y 27 años seguidores, supuestamente, de Perón. Si descartamos al gobierno de Menem y nos remitimos al siglo XXI nada más, vamos a tener que de 22 años, 5 años gobernaron o radicales o liberales, y hubo 17 años de gobiernos que en algún momento, digamos, renegaron del menemismo y se dijeron nacionales y populares, pero nunca no hicieron absolutamente nada para recuperar una herramienta absolutamente estratégica para un país como la Argentina, que tiene millones de kilómetros cuadrados de mar, con una plataforma extraordinaria y un comercio exterior que nos obliga a tener por esa reserva de carga que ustedes desde Social 21 defienden. ¿Por qué pensás vos que esos gobiernos, que se dicen peronistas, no hicieron nada? Y porque hay que juzgar en función de las acciones más que las insignias o las estructuras o los discursos que promueve cada quien. Porque por ahí nos mareamos y creemos verdaderamente que el gobierno de Menem fue peronista, o que el gobierno de Néstor fue peronista, o que el gobierno de Alberto fue peronista, digamos. Si nosotros observamos los hechos, y claramente distan mucho de ser peronistas. Veamos que Perón creó el IAPI a imagen y semejanza de la Unión Socialista de Repúblicas Soviéticas, ¿no es cierto? Entonces, el IAPI, que es Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio, es una herramienta socialista. Lo mismo que nacionalizar los depósitos bancarios. Lo mismo que la ELMA, es una empresa estatal, lo mismo que todas las empresas del Estado que generó Perón, que es justamente la garantía de la propiedad social de los medios de producción. Entonces,
marchábamos hacia un socialismo nacional desde el peronismo. Por lo tanto, no tiene nada que ver, pero nada que ver con lo que hizo el gobierno peronista de Menem y el gobierno peronista de Néstor y demás. Nosotros, la lectura que hacemos a partir de la vuelta de la democracia para acá, es que quien conduce la Argentina, en definitiva, es la embajada norteamericana. Los gobiernos se sientan a negociar la gobernabilidad con la embajada norteamericana. Ninguno ha asumido el conflicto geopolítico que implica gobernar la Argentina, porque la Argentina todavía es un país inconcluso. Nació peleando contra los imperios del mundo y todavía lo está haciendo, ¿no es cierto? Vos bien decías, ¿no? Que bueno, los gobiernos en realidad no, la resistencia está en el pueblo, pero la Argentina siempre está, digamos, en conflicto con los imperialismos del mundo, y la realidad es que lo que nosotros vemos es que hay dos doctrinas que son extranjeras que se expresan en los gobiernos democráticos de la Argentina, que son, por un lado, la doctrina keynesiana de John Maynard Keynes, un economista británico, que Cristina Kirchner y Axel Kicillof, digamos, alaban bastante cada vez que pueden. Y, por otro lado, la otra doctrina, que es la de la ortodoxia liberal, ¿no es cierto?, la de los Chicago Boys, los fundamentalistas del capitalismo, que acá en la Argentina se expresaron de la mano de Menem. Bueno, primero la dictadura, ¿no es cierto?, pero no lo elegimos nosotros. En democracia se expresaron con Menem, con De la Rúa, Duhalde de Macri, y los keynesianos, la progresía, digamos, keynesiana, de la mano de Alfonsín, de Néstor, de Cristina, ahora de Alberto, que en realidad Alberto es como un progresista liberal o un liberal keynesiano, claro, un híbrido. Entonces, claramente son gobiernos que, algunos más, otros menos, se alinean a la geopolítica norteamericana. Y lo decimos juzgando los hechos, ¿no es cierto? Chevron pactando con la YPF, ¿no es cierto? Bueno, todos los negociados con la mega minería a cielo abierto, digamos, no se han tocado intereses. Ahora, yo lógicamente te voy a no voy a poner mi postura personal, sino voy a un poco chicanearte, si se quiere, con dejando todo lo ideológico de lado, digamos, ¿no? Algún gobernante te puede decir, mira, suponiendo que acá hubiera un representante del gobierno, te diría, mira, nosotros coincidimos con vos, pero fíjate que tenemos un presupuesto que no nos da, tenemos déficit fiscal, no estamos en condiciones de invertir en el astillero, y por eso lo tenemos en el freezer, por decirlo así, a la espera de que algún día lo vayamos a reflotar. ¿Vos qué le contestarías si alguien te hace ese planteo? Y que es una excusa, porque en realidad a su alcance al alcance de los gobernantes, están dos proyectos de ley que presentaron los trabajadores del astillero Río Santiago, que están esperando ser sancionados. Ni siquiera es para debatirlo con los traidores del Congreso que claudicaron ante el FMI. Es algo que tiene que salir por decreto presidencial, y se promulga la ley rápidamente. Son dos leyes que resuelven el problema de la Argentina, porque generan ingresos, generan trabajo y además generan la reactivación de una industria que es madre de industrias como la naval, que reactiva a su alrededor a toda la industria metalmecánica y metalúrgica que orbita en la demanda de la gran industria naval. Entonces, son dos proyectos de ley: transporte para agua con reserva de cargas y FODIN, desde el 2002, que tienen estado parlamentario, y rápidamente recuperan dos herramientas muy potentes, como un mercado, que es el mercado de vamos fletes. a detenernos un poquito. Primero, sí, la reserva de carga. Sí, la reserva de carga. Explícanos, porque la gente está ahora, estamos prácticamente, la gente está comiendo o está preparando la comida. Entonces dice reserva de cargas. ¿Qué me está hablando? ¿Qué es reserva de cargas? Sí. La reserva de cargas es un derecho internacional que tienen todos los países de transportar el 50% de lo que importan y de lo que exportan con el mundo. Es una flota propia. Exactamente, en buques de bandera nacional. Con lo cual embolsaríamos el dinero del flete. Claro, la Argentina, pensemos que la Argentina es uno de los países, es el país más austral del mundo.
y tiene un comercio exterior grande. Los volúmenes que mueve, estamos hablando de, en su exportación, arriba de 130 millones de toneladas de productos agropecuarios, e importamos arriba de 30 millones de manufacturas, de bienes de capital. Entonces, es un comercio exterior de 160 millones de toneladas, es grande, ¿sí? O sea que nos podríamos quedar con 80 millones de toneladas transportadas en buques de bandera argentina. Exacto, exactamente. Entonces, como es un comercio exterior grande, es insólito que no tenga una política de transporte, una flota naval que se haga cargo de esas cargas. Hoy por hoy, recordemos que lo teníamos, ¿no es cierto? Lo teníamos, y Menem, de la mano de su canciller Guido Di Tella y de Alberto Fernández, quien hoy es nuestro presidente. Alberto Fernández con Di Tella se sentaron en los 90 en la ronda del GATT, que era lo que ahora es la Organización Mundial de Comercio. Antes era el GATT, que era General Agreement of Trade and Taxes, y eso ocurrió en los 90 en Montevideo, la ronda del GATT, en donde Alberto Fernández le explica al mundo, y más que nada a nuestros hermanos latinoamericanos, que los estados eran deficitarios, ineficientes para hacerse cargo de una tarea tan importante como el transporte de cargas, y que deberíamos resignarlo a las multinacionales. Así fue que la Argentina entregó la reserva de cargas y nosotros perdimos ese derecho al transporte. Y ahí, bueno, obviamente que los armadores, que son las empresas navieras, ¿no es cierto? No los que arman los fletes, los que arman los buques, sino los que hacen los fletes, ¿no es cierto? Los armadores, ya no había, digamos, una obligación de ser nacional, digamos, no había legislación, entonces se convirtieron a banderas de conveniencia, ¿no es cierto? Se convirtieron a flotas, paraguayas, o flotas donde panameñas, digamos, donde no tenían que pagar tantos impuestos y demás. Entonces así perdimos todo lo que los armadores registrados en nuestra nación se fueron convirtiendo a otros países, a otras banderas, y nosotros perdimos flota. A partir de ahí la Argentina no tiene más la posibilidad de transportar, y eso se logra, digamos, simplemente con un decreto, porque ni siquiera necesitamos tener un barco ahora para poder participar de ese mercado, porque nosotros decimos, la Argentina podría tranquilamente alquilar barcos y poder participar. Lo que necesitamos es la ley, lo que necesitamos es la protección del mercado. Claro. ¿Se entiende? Y anualmente es un mercado altamente lucrativo, factura 3.500 millones de dólares por año. Entonces eso es ingresos, eso es caja que nosotros podríamos repatriar para la Argentina. Uh-huh. Recordemos que, más o menos a grandes rasgos, ¿no? La estructura del precio dice que el 33% representan los costos en una actividad, el otro 33% es el fisco, ¿no es cierto?, el impuesto que se queda al fisco, y después el otro 33% es la ganancia. Entonces, si estamos hablando de 3.500 millones de dólares, podríamos decir que 1.200 y pico serían ganancia. Ganancia. Y que podría ser más, me parece, todavía, ¿eh? Ahora, está bien, quiere decir que yo vuelvo a decirte que es difícil entender, ya no desde el punto de vista ideológico, sino desde el punto de vista de cualquier comerciante, claro, al cual se le plantea, si haces una reserva de carga, que es un derecho internacional contemplado para todas las naciones, recuperás 1.200 millones de dólares. Bueno, ¿quién podría perder esa suma, no? Porque al cabo de 10 años son 12.000 millones de dólares. Uh-huh. Termina siendo muchísima plata. Pero hablaste también del FODIN, pero nadie entiende qué es el FODIN. El FODIN es una ley, un proyecto de ley que está en el Estado parlamentario. Estado parlamentario significa que está a disposición de que los diputados le den tratamiento, ¿no es cierto? Está ingresado en la Cámara. El FODIN es un impuesto, una ley que plantea un impuesto al flete marítimo. Que se queden tranquilos los oyentes que no es un impuesto adentro del país, ¿eh? No lo va a pagar ni los jubilados, ni los comerciantes, ni los industriales. No. Lo pagan de afuera. Las multinacionales. En definitiva también es un acto de justicia, porque si las multinacionales se quedaron con el flete de la Argentina, se quedaron con esa actividad naviera que es tan lucrativa, bueno,
por lo menos que paguen un impuesto módico del 2%, planteamos nosotros, ¿no? El FODIN plantea el 2% de impuesto, que es nada. Muy poquito. Y comparado con lo que facturan son 7.000 millones de dólares al año. Un 2% significan 140 millones de dólares que ingresarían a las arcas del Estado. Y ese dinero el FODIN lo que plantea es generar un fondo genuino de desarrollo de la industria naval nacional. Es decir, parte de esos 140 millones irían como subsidio directamente para financiar la fabricación de barcos en la Argentina y de esa manera poder reabrir los astilleros que cerraron en los 90. Entonces, no tocamos un peso, un centavo del Tesoro Nacional. La propia actividad naviera subsidia la fabricación de barcos en la Argentina y también podríamos poner a tope de producción al astillero Río Santiago, ¿no es cierto?, con este FODIN. El tema es que, como nos dijo Néstor Kirchner en el 2005, hay valijas de guita en contra de estos proyectos, porque si bien cualquiera pensaría, bueno, pero genera guita, lo que la Argentina necesita en este momento, genera trabajo, porque podrías reactivar todos los astilleros y generar puestos de laburo genuino, reconstruye un bien de capital como lo significa un barco, que la Argentina tenía, éramos la tercera flota más importante del mundo, la primera a nivel continental. Y digamos, ¿quién podría estar en contra de esto? Es perfecto, no tocamos un solo centavo del erario público, el pueblo no lo paga, lo pagan las multinacionales. Entonces, ¿cómo puede ser que no salgan estos proyectos de ley? Bueno, sí, ya más o menos. La embajada norteamericana es la que opera. Claro, para yo te voy a decir, lo que vos decís es rigurosamente cierto, pero y mientras tanto te tomás un mate. Mirá, nosotros teníamos yo soy militante político y en el Partido Socialista Auténtico tuvimos un secretario general que se llamaba Enrique Inda, que fue diputado, que tenía mucha experiencia. Y un día, allá por la década del 80, yo le planteé una cosa como, más o menos así, como el poder de la embajada, ¿no? Veníamos de la derrota de Malvinas, ¿no? Pero él me dice, mirá, ningún diputado tiene una pistola de un marín en la cabeza cuando va a votar. Es decir, muchas veces es más la cabeza del colonizado que la acción del colonizador. Y por eso viene allá del fondo de la historia que son peores los gringos que nos venden, ¿no? No, los criollos que nos venden que los gringos que nos compran. Y me parece que por ahí viene la mano y entonces te plantea esa cosa tan ridícula que son las relaciones de fuerza, ¿no? Si fuera por las relaciones de fuerza nunca podríamos hacer nada. Y no, San Martín se enfrentó a Buenos Aires, claro, ¿cómo para poder liberar a la Argentina. Los gobiernos tienen que hacer lo que deben hacer y no decir, porque si no van a hacer, que no haya gobierno, ¿no? Es decir, nos hacemos todo anarquistas y que no haya gobierno. Si no van a hacer nada o van a actuar mal. También, Mario, ¿no crees que puede existir diputados o dirigentes políticos que defiendan los intereses y que lleguen a ocupar cargos porque los ponen ciertos grupos de interés? Sí, ¿no? de eso no hay ningún tipo de duda. Están ahí, tienen que defender esos intereses. Pero no son Sí, la mayoría. Yo creo que la mayoría tiene cabeza colonizada y se disciplina con ideas que, hasta que se rompan esas ideas, que se están rompiendo, pero no me voy a meter en la geopolítica mundial, nos vamos a quedar en casa. Estamos hablando con Bárbara Solernu, y Bárbara es de Social 21, amiga de Ángel Cadelli, amigo también nuestro Ángel, y un ingeniero realmente que es un lujo para la Argentina y que es una pena que no lo hayan elegido para presidir el astillero Río Santiago, porque hubiera sido realmente una locomotora del desarrollo económico argentino. Pero si tomaste el mate te voy a preguntar, ¿no sentís un poco que los argentinos vivimos de espaldas al mar? Mira, si vos vas a Montevideo está de frente al Río de la Plata, y vos venís a Buenos Aires, y Buenos Aires está de espaldas al Río de la Plata. Y yo tengo la impresión de que lo mismo nos pasa respecto del mar. Vivimos como de espaldas al mar, sin comprender. Aquí, ayer mismo, esta semana, el martes estuvimos hablando con César Lerena, que cuando explica la cantidad, 1.639.900 kilómetros cuadrados, 1.639.000
900 kilómetros cuadrados es lo que tiene el Reino Unido del mar argentino en su poder. Estamos hablando de millones de kilómetros cuadrados y da la impresión de que los argentinos no lo registramos. ¿No sentís que pasa eso? ¿Que nos falta conciencia marítima? Sí, sí, completamente. De hecho, nosotros lo que vemos, yo trabajo en la escuela, ¿no es cierto? Y la escuela es completamente es liberal. La escuela no enseña liberación, enseña dependencia, y vos ves que en las escuelas se muestra la mitad de la Argentina, se muestra el mapa viejo, el mapa que nos muestra la Argentina cortada hasta Tierra del Fuego, ¿no es cierto? Y aparece la Antártida chiquitita en escala, un cuadradito al lado que nadie sabe qué es. Y eso no es ingenuo, eso es adrede, eso es para achicarnos conciencia territorial. La Argentina es enorme, y si nosotros miráramos la verdadera dimensión de nuestro país, que va desde La Quiaca hasta el Polo Sur, nosotros observamos que el centro geográfico del territorio está justamente en Tierra del Fuego. Sin embargo, nos hacen creer que el centro, el corazón de la Argentina está en Córdoba, ¿no es cierto?, por ahí. La Pampa, ¿no?, la Pampa húmeda. Y la realidad es que no, el centro es Tierra del Fuego, el punto equidistante es Tierra del Fuego. Ahora, ¿quién está en Tierra del Fuego? Bueno, los británicos están ahí. Los británicos están anclados en las Islas Malvinas. Ahora están con un megaproyecto para la construcción de un puerto. Y se están avanzando mirando hacia la Antártida, ¿no es cierto?, que en el 2041 se vence el Tratado Antártico. Entonces, en Tierra del Fuego está el Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes es un pasaje natural, el más grande del mundo, por ser natural, ¿no? El otro pasaje es Panamá, el Canal de Panamá, que es un canal artificial creado por los norteamericanos. Pero en el Estrecho de Magallanes es una ruta atlántica de las más importantes. Por ahí pasan los megabuques que transportan cargas a nivel internacional, y completamente gratis. Mientras en el Canal de Panamá te cobran un peaje de $250.000 para atravesar el Atlántico al Pacífico, en el Estrecho de Magallanes se pasa completamente gratarola. Es decir, es una joda total. No hay ningún tipo de control. Entonces, por supuesto que la conciencia marítima no va a aflorar de manera natural, sino que tendría que haber una política, ¿no es cierto?, a nivel estatal, que pueda enseñar en las escuelas, desde los pibes chiquititos, que comprendan que la Argentina es un país estrictamente marítimo. De hecho, tenemos más espacio en el mar que en tierra. Nosotros somos bicontinental. Somos bicontinental y bioceánicos. Entonces tenemos 6.500.000 kilómetros cuadrados en territorio marítimo, siendo que en territorio americano tenemos 1.800.000. Entonces somos estrictamente marítimos, y sin embargo no tenemos la cultura ni siquiera de comer pescado. O sea, el pescado está, digamos, a disposición de España, de Inglaterra, de los chinos. Hay un saqueo ilegal con el cual además se financia la ocupación extranjera en nuestro territorio. Claro, de eso viven los kelpers. Y bueno, para eso también es que nos tienen que mantener sin barcos, sin fuerzas armadas, sin armada, que la armada en la Argentina nunca fuimos una potencia, pero teníamos una armada. Hoy no tenemos prácticamente nada, no son operativas nuestras fuerzas armadas. Lo hemos hablado en estos micrófonos con Agustín Rossi, y bueno, lógicamente que hay una conciencia de que en realidad no tenemos nada para defendernos. Somos un país que está absolutamente indefenso, que tenemos, quizás una buena noticia, que el Imperio Británico es un imperio decadente, y que nosotros somos un país emergente, que si hacemos las cosas bien, podríamos cambiar esas relaciones de fuerza y adoptar, por ejemplo, la doctrina de los chinos. Los chinos dicen: nosotros no tenemos que ser más fuertes que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Nosotros tenemos que ser más fuertes que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos en el mar de China, no en otro lugar. Estados Unidos pretende ser el más fuerte en todo el mundo. No, ellos que lo sean en el resto, pero aquí tenemos que ser nosotros. Y nosotros deberíamos tener como doctrina: nosotros no queremos tener más potencia
militar que el Reino Unido, pero querríamos ser más fuerte en el Atlántico Sur, porque es nuestro. Claro. Y sin embargo, mira, te voy a contar algo. Y otro día te voy a contar más cosas. Pero la conciencia sobre Malvinas se desarrolla a partir de una propuesta del diputado Alfredo Palacios, porque teníamos una oligarquía bastante pro-británica, digamos, anglófila, ¿no? Uh-huh. Y Palacios plantea la publicación de un libro y que sea de difusión para todas las escuelas de la Argentina, con lo cual el tema, y lógicamente, rápidamente eso prendió como reguero de pólvora. En la década del 30 ocurrió esto, y la Argentina se malvinizó. Después de haber perdido esa malvinización que tuvimos en el siglo XIX, se recuperó. Ahora, ¿cómo unimos la malvinización, que yo siento que estamos recuperando después de 40 años de guerra de Malvinas? Y lo digo como una intuición, porque voy recorriendo pueblitos pequeños de la provincia de Buenos Aires y en todos veo un monumento a las Malvinas. Uh-huh. Sí. Y en todos me emociono, porque digo, sí. ¿Qué conciencia que hay? Sí. Bueno, ¿cómo unimos esta malvinización con esta recuperación del mar? Y esta recuperación del mar, esta conciencia sobre la necesidad de recuperar la soberanía argentina sobre el mar, con la reactivación justamente de nuestros astilleros. Claro. Y en realidad es, como vos decías, ¿no? La causa de Malvinas está latente en el pueblo. En el pueblo. Vos ves, en todos los barrios hay un mural de las Malvinas, en todos los clubes, ¿no es cierto? En las canchas, todas las banderas, los trapos, en los recitales. El que nos salta es un inglés, digamos. Eso está. En el pueblo está muy fuerte. Y creo yo que también luego de la guerra en el 82, eso se puso, digamos, de relieve. La causa de Malvinas ahí se puso fuertemente sobre la mesa y creo yo que no tiene nada que ver con los milicos, ¿no es cierto? No tiene nada que ver con quienes promovieron esa guerra, sino tiene que ver con que es una causa que genera remembranza de lo más digno de la historia de lucha por nuestra soberanía, que arranca por allá con el intento de invasiones inglesas en 1806, en donde el pueblo se paró de manos contra el imperio más poderoso del mundo. Y sin embargo, hay... Igual se robaron 1.000.000 de libras de plata en 1806, que las pasearon en 8 carruajes por Londres. Que algún día las tendremos que recuperar. Que habría que reclamárselas. Sí, es cierto. No la van a devolver. A lo que voy es la vocación del pueblo, claro. Digamos, el deseo... que no especula con el resultado de la pelea antes de comprometerse, sino que arremete con todo porque hay, digamos, un antiimperialismo que nos constituye, digamos. Entonces, eso está súper presente en el pueblo humilde y creo yo que hay que recuperarlo, digamos, hay que convocar a esa defensa desde una política de Estado, ¿no es cierto? Nosotros hacemos enormes esfuerzos por dar esta discusión en asambleas populares, en las bases, pero esto va a ser potente si realmente hay una política de Estado de reactivación del astillero Río Santiago para volver a fabricar barcos de guerra y barcos mercantes y poder tener una política de control en el Atlántico Sur. Nosotros tenemos un proyecto que en realidad no es nuestro, sino que nosotros lo impulsamos a partir de una cotización que sacamos desde el sector de buques militares en el astillero Río Santiago para fabricar 5 patrulleros oceánicos multipropósito. En realidad es un proyecto de la Armada que quedó inconcluso porque hubo una rosca asquerosa detrás y, bueno, corrupción mediante coima y demás, que frenaron esos proyectos, pero hay, digamos, iniciativas, hay proyectos que proponen un control en el Atlántico Sur como la fabricación de estos patrulleros oceánicos multipropósitos. Incluso tenemos una cotización oficial del astillero. Entonces hay una política, pero que, como decíamos recién, el conflicto es geopolítico. Necesitamos que haya una dirigencia política que esté dispuesta a enfrentar ese conflicto, que se enfrente a la embajada norteamericana y a la embajada británica
Y eso, digamos, lo único que se necesita es cojones. ¿Escuchaste las últimas declaraciones del embajador norteamericano que le dice a los ingleses sí, que se sienten a negociar? Que yo personalmente creo que debe ser porque por razones geopolíticas, me parece, pero no me quiero meter en ese terreno. Contame un poquito porque además, mira, el tiempo se nos va a una velocidad que no se puede creer. Sí. Porque nos van a llamar desde Mar del Plata ahora en unos minutos. Y ya están, no, pero hasta el 40 no van a entrar, decirles. Tenemos allá los amigos Rodrigo Romera y Carlos Matos, que siempre tratamos el tema de el problema de las personas con discapacidad y todo lo que tiene que ver con las limitaciones que le pone la sociedad. Pero van a tener un poquito de paciencia porque tenemos una invitada en el piso, se ha venido hasta acá y la vamos a aprovechar bien. Hay nosotros para ir a Tierra del Fuego podemos ir por avión o si no tenemos que hacer un cruce difícil. ¿Qué papel podría jugar el barco para unir a la Argentina desde el continente a la isla de Tierra del Fuego por el mar argentino? Bueno, hay una ley, la 26.776, es la Ley de Integración Territorial, que dice que hay que realizar un cruce por aguas argentinas que unifique a Tierra del Fuego con el continente a partir de los puntos de menor distancia posible, que eso es el punto de Cabo Vírgenes y Cabo Espíritu Santo, que son, unen Santa Cruz con Tierra del Fuego, son 42 kilómetros por el estrecho de Magallanes, ¿no? Es un cruce cortito. Por supuesto que eso se haría en barco, la ley lo establece así, tienen que ser un tipo de barco roll-on roll-off, que es un barco tipo un ferry, claro, que carga rodantes, además de pasajeros, y el viaje sería cortito, ¿no es cierto? 42 kilómetros. Ahora bien, nosotros hemos conseguido a partir del Foro Naval Argentino, a partir de Social 21 La Tendencia, con el astillero Río Santiago, a instancias de el ingeniero Julio Martínez, una cotización oficial del astillero para fabricar esos barcos, ¿sí? Como le establece la ley, repito. Y eso se le entregó en mano al gobernador Gustavo Melella, al gobernador de Tierra del Fuego, para justamente generar puestos de trabajo en el astillero también, reactivar, porque el astillero está deprimido y lo único que hay un decrecimiento vegetativo con las jubilaciones y demás, no está generando nada, digamos, el astillero hoy por hoy. O sea, lo están vaciando, claro, exactamente, hasta cerrarlo. Sí, exactamente. Entonces, bueno, eso está en el despacho de Gustavo Melella. Ahora, qué interesante también, porque uno podría ir hasta la Tierra del Fuego, que es una isla preciosa, y el recorrido que hay hasta Ushuaia, desde el norte de la isla hasta Ushuaia, es fantástico. Lógicamente que no es para cualquiera, porque a mí me ha tocado recorrerlo en época de invierno con hielo y hay que saber manejarlo, cosa que yo no sabría porque no podés nunca tocar el freno, si no el coche se te va. Claro. Pero sería magnífico tener ese cruce por aguas argentinas. Sin embargo, lo que está avanzando porque se contrató a una empresa, la empresa Serman, Sociedad Anónima, se la contrató para hacer los estudios de prefactibilidad para el cruce y hace poquito presentaron los resultados de todo ese trabajo y establecieron que el cruce va a ser el cruce largo, que sería desde Punta Loyola, cerca de Río Gallegos, hasta la bahía de San Sebastián, ¿sí? La mitad de Tierra del Fuego. ¿Y por qué eso? Y ellos dicen que es a partir de los resultados de este estudio es el espacio, digamos, adecuado para realizar el cruce por el tipo de las mareas, hablan de las mareas y demás. Es un cruce de 10 horas. Es un 10 cruce, horas. Claro, es 10 horas en barco. 10 horas en barco y es un cruce costoso. Y ahora lo que se está evaluando es la concesión, o sea, armar un proyecto de licitación pública para concesionar la fabricación de los barcos, digamos, para concesionar el servicio. La fabricación de los barcos, evidentemente, se lo van a dar a una empresa, no sabemos cuál, porque en el astillero Río Santiago no hay ni noticias de eso, a pesar de que tiene una cotización oficial para fabricar los barcos, no hay noticias y vemos que el proyecto avanza, digamos, rápidamente. Entonces,
Lo que nosotros sospechamos es que se lo van a dar o a Tandanor o a algún otro astillero privado, como el astillero del ingeniero Tetamanti, ¿no es cierto? Sistema Portuarios Integrados, el SPI de Mar del Plata, pero al astillero Río Santiago no, porque la voluntad política es de deprimirlo, de vaciarlo. Y también se está hablando, en la presentación que hicieron recientemente desde esta empresa Serman, se está hablando de concesionar el servicio a una empresa privada que realice el servicio. Entonces, digamos, nada nuevo bajo el sol. Habrá que cambiar el gobierno. Bueno, Claro. Bárbara Solernú, que hoy cumple años, así que le decimos a nuestros amigos Carlos Matos y Rodrigo Romera que han esperado, porque una cumpleañera se ha acercado hasta aquí, hasta la radio. Te puedes quedar, pero vamos a tener que hablar con nuestros amigos. Sí. ¿Te comprometemos para que vengas otro día? Por supuesto, sí. Total, no te queda tan lejos. No, soy de acá del oeste, así que, y aparte me encanta venir a compartir con ustedes y con todo gusto. Bárbaro, entonces dije bárbaro y ella es Bárbara. Te vamos a volver a invitar, es más, vení cuando quieras, y vamos a seguir porque han quedado un montón de preguntas todavía para responder, para profundizar.